Domingo quinto después de Pascua. Lectura de la epístola del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos, porque el que no oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su propio rostro y sin más que mirarse se va y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor que la practica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, mas engaña a su corazón, vana es su religión. Religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación y preservarse de la corrupción de este siglo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: con toda verdad os digo, si alguno pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente os hablaré del Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: ahora sí que hablas claro, y no dices ninguna enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes, y no has menester que nadie te pregunte. Con esto creemos que has salido de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el quinto domingo después de Pascua. Es un tiempo de alegría, todo este tiempo de Pascua es un tiempo de triunfo, porque Jesucristo ha resucitado después de su pasión, que parecía una derrota definitiva, y no, porque ha resucitado. Y entonces para nosotros es el triunfo de Cristo. Y nuestro Señor ya está preparando los apóstoles, porque Él va a subir al cielo. Este jueves próximo es el día de la ascensión de nuestro Señor. Entonces no olvidemos recordar esto, el jueves de la ascensión. Y después, 10 días después, es la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Entonces no hay que olvidar en estas fiestas santificar el misterio que se celebra. O sea, cuando no basta que el domingo digamos el rosario o algo así, tratemos de meditar el misterio que se celebra ese día. Entonces no es lo mismo Pascua que Pentecostés. Entonces en su misal a veces está la explicación de cada fiesta, y ahí puede usted meditar, ¿verdad? Cuando no tienen la Santa Misa, traten de meditar en el misterio que se trata cada domingo, ¿verdad? Entonces hay que estar siempre atentos. Por eso también tienen ustedes su calendario. En su calendario están las fiestas del año, y hay que tratar de vivir esas fiestas que la Iglesia nos propone a nuestra meditación. No es solo por festejar, sino también porque le meditemos en eso. Entonces ya nuestro Señor les está diciendo que Él ya no estará con ellos, con los apóstoles, y les dice que ahora ellos podrán pedir directamente al Padre
porque Él ya hizo la obra necesaria para que el Padre nos escuche. Él ya mereció las gracias que nosotros necesitamos, entonces ahora se trata de pedirlas. Y eso es lo que se llama la vida de oración que debemos tener todos, ¿verdad? Esta vida de oración que nos obtiene tantas gracias, pero la oración tiene condiciones, ¿verdad? ¿Qué vamos a pedir a Dios, verdad? ¿Qué es lo que queremos pedir? Entonces hay algunos católicos que son superficiales y que solo piden las necesidades inmediatas, las necesidades de esta vida, que está bien, sí podemos pedirlas, ¿verdad? Si tenemos alguna necesidad temporal, también lo podemos pedir, pero hay personas que solo piden eso y que no piensan en los bienes espirituales, que son los principales y son para los cuales sobre todo Jesucristo vino, para darnos la gracia, para darnos el cielo, para darnos la oportunidad de santificarnos, de crecer en las virtudes. Entonces hay pocas personas que piden eso, ¿verdad? ¿Quién le pide a Dios? Dios mío, ayúdame a ser mejor, ayúdame a ser más realmente semejante a ti. ¿Quién pide eso? Entonces hoy esa mediocridad que hay en los católicos, que nomás piensan en lo inmediato, ¿verdad? Que voy a comer mañana, me siento mal, tengo esta preocupación, tengo este malestar, y sí, pues también se puede pedir por eso, pero eso no es lo principal. Entonces, si nos falta lo que es la intención de Dios, el deseo de Dios, es lo realmente Él sabe lo que es más importante para nosotros. Entonces, ciertamente no pensemos que es nuestra oración o lo que vale, sino la mediación de Jesucristo, porque lo pedimos, como dice nuestro Señor, pedir en mi nombre. O sea, yo pido en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es más agradable a Dios, al Padre, y es por amor a su Hijo que nos dará más, por la mediación de su Hijo. Entonces debemos tener ese sentido de pedir en nombre de Jesucristo. Y también, y de la misma manera, pues por la mediación de la Virgen María, por la mediación de los santos. Entonces es bueno hacerse amigos en el cielo y para que ellos intercedan por nosotros. Entonces hay personas que tienen una devoción a un santo particular, puede ser, debemos tener mucha devoción principalmente a la Virgen María, pero también no olvidemos los grandes santos como San José, San Juan Bautista. Son santos que no son facultativos, que son los principales santos. San Miguel Arcángel, pero podemos tener otro santo al cual tengamos una devoción, ¿verdad? Incluso a la devoción a los ángeles, ¿verdad? La devoción a los santos ángeles, que son nuestros intercesores. Y hay un momento en una vida, no sé si es una revelación que fue hecha Santa Francisca Romana, me parece, y que el ángel le dijo: nosotros podemos hacer todo, simplemente no podemos hacer más de lo que se nos pide. Es decir, que ellos pueden hacer mucho por nosotros, pero no pueden hacer más de lo que le pedimos. Entonces, si no rezamos, no esperemos tener las gracias de los santos, no esperemos tener las gracias de la Virgen María, o no esperemos tener las gracias de Jesucristo, si no las pedimos. Entonces, ciertamente Dios es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso,
y los santos llamaban a la Virgen la omnipotencia suplicante, es decir, que ella puede todo por su intercesión. Entonces, todopoderosa, se le llama a la Virgen María. Pero ¿por qué ella no hace todo? Pues porque no se lo pedimos y no queremos comprender ese aspecto de la mediación, que es muy importante en la iglesia. Son los protestantes que tienen esa mentalidad de decir, no, es que yo voy directamente a Dios, yo pido, yo me confieso con Dios, yo le pido a Dios directamente, pero es que tú eres indigno, tú no tienes méritos, tú tienes muchos problemas, muchos defectos. ¿Cómo quieres que Dios te escuche si tú no eres una persona de valor? Entonces, además eres una persona llena de pecados. ¿Cómo quieres que Dios te escuche? Entonces, en la vida en la Iglesia Católica es muy importante el concepto de mediación. Debemos pasar por otros, y es una manera de reconocer nuestra indignidad, nuestra falta de méritos, y Dios ha hecho así las cosas. También debemos pasar por la iglesia, ¿no? Los protestantes dicen que Dios no necesitan confesarse, no necesitan pasar por los sacerdotes, porque ellos se confiesan directamente a Dios. Es un pecado de presunción, de arrogancia. ¿Quién te crees tú para que Dios te lo conceda a ti directamente? ¿Te crees un santo? ¿Te crees qué te crees? Esa mentalidad de querer, de prescindir de la iglesia. Y es la mediación de la iglesia. Cuando recibimos los sacramentos, ciertamente las gracias que recibimos vienen de Jesucristo, pero vienen por el canal, por el medio de la iglesia. Necesitamos de un sacerdote que nos confiese, un sacerdote que nos dé la Eucaristía, un sacerdote que nos dé los sacramentos, ¿verdad? Y hay personas que son reacios al sacerdote porque tienen esa mentalidad protestante, aunque se digan tradicionalistas, porque hay unos tradicionalistas que tienen esa mentalidad protestante, esa mentalidad democrática, que quieren que el sacerdote les pida su opinión cada vez que va a hacer algo, y creen que ya saben todo, y no saben, y entonces no creen en la mediación de la iglesia, y es que están contaminados de ese espíritu protestante. Tal vez no se den cuenta, ¿verdad? Pero es eso, es esa mentalidad. Entonces hay personas que siempre están poniendo en tela de juicio lo que les dice el sacerdote, están como dudando y están siempre examinando a ver si el sacerdote no les dice algo que no está bien. Entonces están pasando todo por su coladera, ¿verdad? Por la coladera de su juicio, en lugar de aceptar llanamente las cosas. A veces, ciertamente, si un sacerdote comienza a decir cosas extrañas, que empieza a decir cosas que son un poco así como inquietantes, entonces ahí sí, tal vez, ¿verdad?, podría ser que los fieles pudieran decir, bueno, es que este padre se está haciendo modernista, o este padre en un caso así sí, pero en general debemos aceptar ya lo que nos dicen nuestros superiores. No solo el sacerdote es un superior, también en una casa, en un hogar, pues están los padres de familia y los niños, y los hijos, pues cuando sus padres les dicen algo, deben aceptarlo, porque si comienzan siempre a dudar de todo, a cuestionar todo, entonces no se avanzan las cosas, no se hacen las cosas y todo así, porque hay ese espíritu de desconfianza, de arrogancia, de decir, bueno, es que yo también sé, porque yo no puedo opinar, porque esa mentalidad democrática, ¿verdad? Entonces algunos fieles que son tradicionalistas, ya porque leyeron algún libro, ya porque saben algunas cosas, creen que ya saben todo, y no es verdad.
Entonces, además, fuera de eso, los superiores tienen una gracia de estado que les permite, que les da gracias especiales para dar las buenas órdenes, las buenas enseñanzas, que esas gracias no las tienen los inferiores. Así que hay cosas que los inferiores no ven y que el Espíritu Santo sí ve, y que el Espíritu Santo da esas gracias al superior, no se la da a los inferiores, no se la da a los fieles siempre. A veces hay cosas que los fieles, por más inteligentes que sean, pues no entienden. Entonces, ciertamente hoy la crisis de la Iglesia nos ha hecho que estamos muy impresionados por la crisis que hay hoy en los hombres de Iglesia, pero eso no quiere decir que hay que cuestionar todo. Y entonces cada vez que un superior nos habla, entonces ya estamos todos siempre dudando, siempre cuestionando, y si no entiendo no acepto, y si no entiendo no obedezco, y yo hago esto porque me parece que esto es mejor que lo que me dijo mi superior. Pero en la doctrina católica debemos obedecer siempre, aun si un superior nos pide algo menos bueno, o si yo considero que mi pequeña idea es mejor que la que me da, la orden que me da mi superior, aún en ese caso yo debo obedecer. Eso es la obediencia. Y si no obedezco, estoy haciendo un pecado. Eso se llama pecado de desobediencia. Ah, sí, pero es que yo soy más inteligente que mi superior, yo sé más, o yo leí un libro que no sé qué por acá, y entonces quieren, se han hecho muy independientes del punto de vista intelectual. Y aún así, aún si fuera cierto que un inferior tiene mejor ideas, en un cierto punto tiene algo que es mejor, y aún ahí tiene que obedecer. Es la voluntad de Dios, y si no obedece está haciendo un pecado. Si como hay padres que le dicen a su hijo, mira, haz esto, no, es que yo ya lo pensé, yo ya sé, tengo una idea mejor, yo entendí mejor que tú, ¿verdad? Entonces a veces no han entendido nada, pero creen que ya saben más. Entonces pues ese hijo o esa hija, el que no obedece a sus padres, aún en cosas que parece que ella entiende más, pues está haciendo un pecado, es un pecado de desobediencia. Entonces, mientras un superior no nos pida hacer algo que es malo, que es contra la moral, que es contra la fe, bueno, en esos casos sí se puede desobedecer y hay que desobedecer. Pero que la cuestión de la crisis de la Iglesia ha creado en nosotros una tal impresión tan fuerte, estamos impresionados por todo lo que está pasando, entonces hace que las personas a veces tengan tendencia a volverse demasiado críticas y que quieren todo pasar por su coladera de su inteligencia, de su pequeña inteligencia, y entonces están siempre cuestionando. Entonces el sacerdote les dice algo y están examinando qué hay atrás de lo que está diciendo. Es que a lo mejor está diciendo algo que no está bien, a lo mejor se equivoca, y entonces eso paraliza la vida espiritual porque ya no podemos obedecer. Y aun si tengo la duda, pero de todos modos yo ya no hago nada, porque a lo mejor, y cuando a lo mejor, entonces todo es a lo mejor, todas las cosas, entonces ya no se hace nada y ya se paraliza una vida parroquial, una vida de una familia, se paraliza porque siempre todo es a lo mejor se equivoca. Pues sí, siempre es así, a lo mejor nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero un superior tiene más probabilidades de acertar que un inferior. ¿Por qué? Porque es un mediador de Dios. Entonces esa autoridad que tiene un superior
no es una cosa arbitraria, es Dios que quiso que haya autoridad. Y entonces cuando Dios pide algo, da los medios. Entonces un superior tiene gracias que no tienen los inferiores, por más que digan que yo sé, que yo soy muy inteligente, etcétera. El superior tiene gracias que los inferiores no tienen y que nunca tendrán, que jamás llegarán a tener. Así que hay que aceptar nuestra condición. Hasta nosotros los sacerdotes pues obedecemos a nuestros superiores, y a veces a veces nos parece que esto podría ser mejor, pero todos obedecemos. La Virgen María obedecía, el niño Jesús obedecía, los santos todos eran obedientes. Entonces es esta época mala en que todos creen que saben todo. A veces una gente necia que es ignorante está dando su opinión sobre temas que no sabe, pero sí tiene que dar su opinión porque estamos en una democracia, ¿no? En este mundo. Y no, la Iglesia no es una democracia. Entonces, ¿quiere decir que nunca debemos pensar? No, sí, debemos pensar, pero mientras no tengamos la evidencia de que algo es malo, debemos obedecer. No tenemos la evidencia, entonces hay que obedecer. Puede ser que haya algo, puede ser, pero no podemos estar siempre en base de eso. Entonces, si no aceptamos la mediación de la Iglesia, tampoco recibiremos las gracias de la Iglesia y las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces hay un pasaje de la vida de Santa Rita de Casia en que su superiora quiso ver si Rita era obediente. Entonces su superior le dijo, había una rama seca de una viña, y le dice la superiora a Santa Rita, mira, ve y planta esta rama seca, ahí la entierras y luego le pones agua. Pero la superiora no le dijo que esa rama iba a crecer, simplemente lo que le pidió es que lo hiciera. No le estaba diciendo algo absurdo, simplemente digo, ve y planta esta rama seca, a ver si obedeces. Y Santa Rita no hizo decir, es que eso no es posible. No, y la superiora me pidió que la plantara. Bueno, pues yo planto esta rama seca no va a dar nada, pero pues como mi superiora me lo pide, pues la voy a plantar. Ya. Es lo que me pide, esto voy a obedecer. Entonces, Dios recompensó la obediencia de Santa Rita, y esa viña, esa ramita floreció, y esa ramita dio una viña, y esa viña todavía existe cuando uno va en Italia, donde está el lugar donde vivió Santa Rita. Yo estuve ahí, y entonces se ve esa viña que plantó Santa Rita. Dios recompensó su obediencia. Entonces hoy estos católicos racionalistas que todo quieren entender, pero no es posible entender todo. Por eso hay que aceptar las órdenes de los superiores. Hay cosas que no entendemos, que no podemos entender y que no hay tiempo de explicarlas. La verdad, como a un hijo, el papá le dice, mira, no toques ahí porque hay electricidad. Pero el hijo dice, pues es que, ¿qué es electricidad? No se ve, ¿cuál electricidad? Entonces quieren saber, quieren ver, quieren entender, si no, no obedecen. Esa es la mentalidad de los jóvenes de hoy. Si no entienden, no obedecen. Entonces es desobediencia pura y simple. Es pecado. La desobediencia es pecado. Entonces ya la gente no tiene claro las nociones. Hoy los católicos modernos no tienen claro la noción de obediencia, no tienen claro la noción de autoridad, no tienen clara la noción de mediación de la Iglesia. Entonces queremos ir a Jesucristo, queremos salvarnos, queremos ir al cielo, necesitamos la mediación de la Iglesia.
necesitamos la mediación de los santos. Por eso es necesario rezarle a la Virgen, es necesario decir el rosario, es necesario pasar por Jesucristo para ir a Dios Padre, la mediación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? Es que yo nada más aquí soy bueno y yo amo a Dios y amo a mi prójimo y ya, no hago mal a nadie. Entonces ya, no, la iglesia tiene un procedimiento. En la iglesia hay un procedimiento para salvarse. No basta decir, es que yo no hago mal a nadie. ¿Cuál es ese procedimiento? Pues la iglesia tiene ¿cómo? No basta rezar, hay que rezar. ¿Cómo hay que rezar? ¿A quién hay que rezarle? Y entonces, ¿cómo voy a recibir las gracias de Jesucristo? Pues hay un procedimiento, hay que acercarse a los sacramentos, pero no nada más así como un burro se acerca a la paja, ¿no? Para comer, así, no, hay una manera de confesarse, hay una manera de hacer las cosas, hay que aceptar ese procedimiento. Si yo no lo acepto, si yo no reflexiono, yo no voy a recibir esas gracias, por más buena gente que sea. No basta la buena intención, hay que aceptar el orden que Dios hizo en su iglesia, ese procedimiento, esas leyes, esa mediación. Entonces, hay personas que no ven la necesidad de ir a misa, que no ven la necesidad de confesarse, que no ven la necesidad de hacer expiación. Bueno, es que no han entendido cómo es la iglesia, cómo se procede en la iglesia. Entonces, debemos aceptar esas leyes. Pues hay unas leyes que son las que más fácil entendemos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, por ejemplo, son leyes. Pero hay otras leyes que hay que aceptar. O sea, yo quiero que Jesucristo me ayude, tengo que pasar por la Virgen María. Esos también son leyes de Dios. Pero es que yo me dirijo directamente a Dios porque yo no necesito de mediadores. Eso es soberbia, es arrogancia. Y es la soberbia que es muy típica a nuestra época, la soberbia del hombre moderno, que se cree que sabe todo y que cree que con su inteligencia va a arreglar todos los problemas. Y que aquello que no entiende, pues no es verdad, que no existe. Lo que yo no veo, lo que yo no entiendo, no existe. Es una tontería. Entonces, Dios es infinitamente grande, infinitamente perfecto. Yo no lo puedo comprender. Sin embargo, existe, ¿verdad? Entonces yo no sé de mecánica, yo no sé cómo funciona este coche, pero funciona. Entonces yo digo, bueno, pues voy a usar el coche, ¿verdad? Pero yo sé que este coche tiene unas piezas, tiene un motor, que tiene, y aunque no sé cómo funciona, pero yo sé que existen, ¿no? Entonces yo acepto el principio de que este coche tiene un motor que funciona con eso, con gasolina, aunque no entienda. Es que yo no voy a usar el coche porque no entiendo. Es pura tontería, es absurdo, ¿verdad? No necesitamos entender a veces las cosas para hacerlas. Es que el niño, su papá le dijo haz esto. Es que yo no entiendo. No lo voy a hacer porque no entiendo. No sé qué es eso. Ese niño está haciendo un acto de desobediencia. Es pecado, la desobediencia es pecado. Entonces, hay actos de desobediencia que son mucho más graves. Si lo que el superior nos pide puede ser algo muy importante, si yo me niego, es pecado mortal. Hay actos de desobediencia que son cosas más secundarias, puede ser que no sea un pecado mortal, pero es pecado. Debemos aceptar las órdenes de los superiores. Entonces hoy ya las nuevas generaciones apenas están un poquito grandecitos,
y consideran que ya no deben obedecer. Entonces, mientras están en su casa, mientras están viviendo con sus papás, deben obedecer, a menos que un día se casen y que funden otra familia. En ese caso, pues ya son independientes, ya pueden tomar sus decisiones, claro está, ¿verdad? Pero mientras están en su hogar deben escuchar a sus papás, ¿verdad? Deben, por lo menos, ya los que son grandes, por lo menos escuchar sus consejos, ¿verdad? Pero eso es la voluntad de Dios, es el orden de Dios. Entonces debemos aceptar el orden que Dios ha puesto en las cosas, si no, no funciona. Y para las cosas materiales lo entendemos mejor, porque a las cosas espirituales como que a veces las olvidamos o no las queremos considerar, porque consideramos que es algo que no se ve, que no se toca, pero son más importantes las leyes espirituales que las leyes materiales. Entonces Dios puso una orden, por ejemplo en el cuerpo humano Dios puso una orden, hay que respetarlo. Si yo no respeto ese orden, yo voy a enfermarme. Es cierto que la boca está hecha para comer, bueno, pero yo puedo comer por la nariz, me puedo hacer como hacen en los hospitales, ¿no? Pero es que eso no es normal, te va a hacer daño, ¿verdad? Entonces en el cuerpo humano hay una ley que Dios hizo y está escrita en el cuerpo, ¿verdad? Y hay que respetar esa ley. Entonces, si yo no respeto el orden que Dios ha puesto en mi cuerpo, pues me voy a enfermar. El orden que Dios ha puesto en las cosas materiales hay que respetarlo. Si no, voy a tener un accidente, si no, voy a enfermarme, si no, voy a tener un problema. Y eso es más fácil entenderlo, y generalmente la gente lo entiende, pero no siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el hombre fue hecho para ser hombre y la mujer fue hecha para ser mujer. Entonces, ese orden que Dios ha puesto en la mujer es para que la mujer sea madre, para que la mujer cuide los niños, y es la mujer que debe hacer eso. Está inscrito en su naturaleza. Entonces hoy quieren pervertir eso y decir, no, es que yo nací mujer, pero yo me considero hombre. Pues es una tontería. Es una cosa absurda, una locura. Pues ya hay gente así. Entonces yo soy no sé qué sexo, inventan cosas. Y esa mentalidad de quererse independizar del orden que Dios puso en las cosas es pecado. Es una desobediencia. Claro que sí, es una desobediencia. En las cosas naturales también podemos ser desobedientes al orden de Dios. Y después vienen las desgracias, después vienen las enfermedades, todo lo que pasa cuando uno no acepta el orden que Dios ha puesto en las cosas. Entonces, si yo voy contra el orden, puedo hacer un pecado mortal. Entonces, Dios quiso que el hombre y la mujer puedan tener hijos, pero eso debe ser dentro del matrimonio, no puede ser fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya es algo estable y los hijos necesitan una institución estable en la cual ellos puedan crecer, puedan ser alimentados, puedan ser educados, puedan ser cuidados, porque tienen un padre y una madre que los cuidan. Entonces, si los padres están juntos pero no están casados, pues eso no es estable. Entonces un buen día se pelean y se separan, y los niños, ¿qué? Pues los niños sufren las consecuencias. Entonces quiere decir que Dios quiso el matrimonio, porque es una garantía para los niños, es una garantía para la educación y es una garantía para la salvación de los niños, porque si un niño no se le educa bien, no se le enseña el camino del cielo, no se va a salvar. Pero ¿quién le puede comunicar eso? Pues los padres que están bien casados por la iglesia, que son conscientes de sus deberes cristianos y que educan bien a sus hijos. Entonces sus hijos
van a ser bautizados, van a tener la fe, van a creer en Dios, van a respetar la ley de Dios porque fueron educados así. Pero si fueron educados fuera del matrimonio, como animalitos, esos niños van a terminar mal, se van a perder, no han recibido nada. Ahorita hay niños que no están bautizados, que no recibieron catecismo, que no, nada de nada. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Van a ser unos salvajes, unos animales. Así van a crecer, y es lo que vemos hoy. Cada vez vemos la juventud cada vez está peor. No han recibido nada, no han recibido educación cristiana, ya no saben lo que es el respeto, ya no saben lo que es respetar a Dios, ya no saben lo que es respetar al prójimo, y entonces hacen cualquier cosa, son capaces de cosas graves, porque no recibieron la educación, porque los papás no se sometieron al orden de Dios, al orden que Dios quiere en las cosas. No se pueden tener hijos fuera del matrimonio, no se debe tener hijos fuera del matrimonio. Y hoy que la gente dice, no, pues es el sexo libre, cada quien hace lo que le parece, lo que le gusta, y es dueño de su cuerpo. No, nuestro cuerpo, no somos dueños de nuestro cuerpo. En cierta manera sí, pero el que es realmente dueño de nosotros es Dios, porque Él nos creó. Él es el dueño de las cosas, más que nosotros. Por eso es el que Él puede dar órdenes. Lo hace con mucha bondad, con mucha paciencia, pero cuidado, a momento dado Él puede hacer justicia, ¿verdad? Nos espera, nos da oportunidades, nos da muchas oportunidades en esta vida, pero la gente cree que porque Dios no está aquí, que lo vemos personalmente, creen que ya Él se olvidó de nosotros y que no le interesa lo que hacemos. No es verdad. Entonces todo hay una ley de Dios, hay un orden que debemos buscar, que debemos entender y tratar de practicarlo. Ese orden debemos someternos a él, ¿verdad? Y es nuestro bien, y es nuestra mayor prosperidad, que se puede decir así. Todos los bienes nos están prometidos para aquellas personas que son fieles a Dios, que hacen su voluntad, son los que serán más ricos, más felices en la otra vida. Nos está prometido eso, pero debemos aceptar el orden de Dios, debemos aceptar la mediación de Dios, la mediación que Dios quiere. Debemos aceptar eso. Entonces Jesucristo nos dice: ahora ya no estaré con vosotros, ya me voy con el Padre, pero ahora rezad, pedir en mi nombre. Entonces debemos rezar en el nombre de Jesús para obtener las gracias que necesitamos. Y está bien, hay personas que rezan, que les gusta rezar, pero deben tener conciencia de esto, porque pedimos por mediación, por Jesucristo. En las oraciones de la misa siempre termina per Dominum nostrum Jesum Cristo, etcétera, por Jesucristo nuestro Señor, etcétera. Siempre terminan las oraciones haciendo en el nombre de Jesucristo, ¿no? En la doxología de las oraciones siempre es en nombre de Jesucristo. Entonces, porque la Iglesia quiere que recordemos eso, que todo lo que estamos pidiendo es siempre en nombre de Jesucristo. Y esa oración también tiene condiciones, ¿verdad? Porque si nosotros pedimos algo que no está bien, pues claro está que Dios no nos lo va a dar. Dios no nos va a pedir algo malo, no nos va a dar, le pedimos al mal, pues no nos va a dar eso. Entonces hay me parece, no sé si fue San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, que decía:
¿Por qué a veces Dios no nos escucha en nuestras oraciones? Y decía, en latín, decía, quia mala, quia mali, quia male. O sea, quia mala es porque pedimos cosas malas. A veces pedimos cosas malas porque no pensamos bien las cosas y en realidad pues no es para nuestro bien. Entonces Dios no nos da eso. Pedimos algo malo, con más razón si fuera algo que es descaradamente malo. Entonces, por quia mala, porque pedimos cosas malas. A veces queremos salud y no sabemos que si pedimos salud nos vamos a hacer peores, nos vamos a hacer libertinos, nos vamos a buscar olvidar de Dios, y a veces Dios no nos da salud. Él sabe por qué. Entonces la salud es algo en sí que es bueno, pero para nosotros puede ser en ciertos casos malo, porque si tenemos mucha salud nos vamos a olvidar de Dios. Puede ser, no en todos los casos, depende de las personas, ¿verdad? Entonces a veces Dios no nos da la salud que le pedimos. ¿Por qué? Porque es malo para nosotros en ese caso. Pedimos cosas malas, pues cuya mala, cuya mali, porque somos malos, cuya mali, porque somos malos. Entonces no nos hemos convertido bien, no hacemos esfuerzos. Hay personas que andan muy mal y se acercan a Dios y quieren que al primer día Dios haga lo que ellos quieren, que porque dijeron un rosario ya inmediatamente Dios tiene que acordarles lo que ellos piden. Y si no se los da, pues se ponen de mal humor y empiezan a protestar. Entonces, no, es que tú eres malo. ¿Cómo quieres que Dios te escuche? Tienes que hacer esfuerzos, tienes que convertirte, portarte mejor, convertirte todos los días debemos convertirnos a una vida mejor. Y somos indignos porque somos malos. Entonces Dios no nos escucha porque somos malos. Entonces, queremos que Dios nos escuche, pues tratemos de ser mejores cada día, corregir. A veces una persona que tiene 20 años de una vida de pecado y ya un día que dice que se convirtió, entonces dice, enseguida Dios me tiene que escuchar. No, tienes que hacer penitencia de tu vida pasada. 20 años no se corrigen en un día. No vas a ser bueno en una semana. Tienes que mejorarte, tienes que luchar, tienes que hacerte más digno de que Dios te escuche. Entonces a veces eso necesita tiempo. Entonces somos malos. Entonces para que seamos buenos pues tenemos que portarnos mejor, y cada día uno corrige. En un día yo no puedo corregir todos mis problemas. Aún si me confieso, de todos modos tengo todo ese lastre de varios años que yo estaba lejos de Dios, pues entonces tengo que mejorarme todos los vicios que yo tenía, porque si una persona era una colérica, no se va a arreglar de un día para otro, necesita luchar para corregir ese vicio. Si una persona tenía pecados contra la pureza, aunque se confiese, va a seguir teniendo tentaciones. ¿Por qué? Porque pues todavía no ha corregido bien ese vicio. Aunque Dios se lo haya perdonado, no quiere decir que ya lo superó. Entonces, si tienen problemas, ¿cómo pretenden que Dios los escuche así nomás? Cualquier cosa que pidan. No. Acuérdate que eres malo, acuérdate que eres indigno, y entonces necesitas hacer penitencia, necesitas hacer oración, necesitas purificar tu alma todos los días para ser mejor. Y entonces te vas a ser digno, te vas a ser bueno. No creas que es suficiente que te hayas confesado. No es suficiente. Hay que cambiar toda nuestra manera de ser. Todas las virtudes que yo no tengo, porque nunca las he practicado. La paciencia, la humildad, la caridad, la esperanza, la prudencia. Entonces hay gente que realmente no ha practicado las virtudes, entonces pretende ya que de un día para otro ya es una persona perfecta,
porque es tradicionalista, porque va a la misa. No es suficiente. Hay que purificar el alma de toda esa suciedad que ha acumulado en muchos años. La confesión nos perdona los pecados, pero no nos quita esa tendencia al mal que viene de los malos hábitos. Entonces una persona que no es paciente, de un día para otro no se corrige, necesita hacer muchos actos de paciencia y poco a poquito se va a volver paciente realmente. Entonces si alguien tiene un vicio, cualquier otro, ¿verdad? Puede ser los 7 vicios. Entonces hay que purificar el alma y volverse digno. Entonces, ¿por qué Dios escuchaba a los santos? Los santos pedían y Dios los escuchaba porque sí habían purificado su alma, no eran malos. O sea, todos somos malos hasta un cierto punto, ¿verdad? Pero los santos ya habían purificado su maldad y por eso Dios los escuchaba. Kuyamala, Kuyamali y Kuyamale. Male quiere decir pedimos mal, con malas disposiciones. Estamos rezando y estamos mirando no sé qué, estamos mirando a otro lado y no estamos ahí en la oración, estamos ausentes. Entonces estamos rezando mal. La distracción a veces no es voluntaria, no siempre es pecado, pero cuando nos damos cuenta debemos inmediatamente corregir, eso sí. Pero es tal nuestra fragilidad que a veces nos distraímos sin querer, y entonces no es pecado porque no lo hacemos voluntariamente. Pero cuando nos damos cuenta que estamos distraídos, enseguida debemos tratar de estar atentos, ¿verdad? Y ese es un problema de la naturaleza humana, porque somos débiles y nos distraemos. Pero si lo hacemos a propósito, ¿verdad? Como por ejemplo a los niños que están jugando en la oración, están diciendo el rosario, están jugando, pues eso ya es pecado, porque saben bien que lo están haciendo a propósito. Entonces, o estamos rezando y estoy pensando en qué voy a hacer mañana, y eso a veces nos pasa de una manera involuntaria, pero cuando nos damos cuenta debemos reaccionar y decir no, eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces es imposible que una persona sea perfectamente atenta a la oración, no es posible. Solo la Virgen María, los grandes santos podían hacer eso, pero nosotros pues nos distraemos a veces, y no es siempre pecado, pero que no sea por eso que dejemos de rezar. Así que si nos cuesta mucho trabajo estar atentos, que no sea por eso que dejemos de rezar. De todos modos, la oración no pierde su valor, no pierde su mérito si nos distraemos involuntariamente, y de todos modos hay que rezar, hay que seguir rezando, aunque sabemos que nos vamos a distraer. De todos modos no paremos y sigamos rezando, y mientras las distracciones son involuntarias, la oración no pierde su mérito, es de todos modos meritoria, ¿verdad? Mientras es involuntario. Entonces, es que yo me distraigo mucho, no, pues sigue diciendo tu rosario, no importa, no pares, y entre más mejor, reces mejor, ¿verdad? Entonces esas disposiciones para rezar, pues no solo es la atención, sino también la devoción. Por ejemplo, rezamos con mucho amor a Dios, con mucho deseo de ser buenos, con mucho deseo de que Dios se haga la voluntad de Dios. Entonces esa oración es buena, es mejor, y Dios la escucha más. Si rezamos con arrogancia, como el fariseo que rezaba en el templo y que decía, mira, este publicano que es un pecador, mientras yo soy bueno, yo hago todo, yo doy limosnas. Entonces era un arrogante, un soberbio. Entonces estaba rezando mal, estaba rezando con soberbia. No es así que Dios escucha la oración. Y tengamos cuidado de tener compasión por los demás.
porque los demás sí pueden a veces estar mal, están en pecado, pero si Dios no nos hubiera cuidado a nosotros, tal vez seríamos como ellos. Si Dios no nos hubiera cuidado a nosotros, tal vez seríamos peores. Entonces debemos rezar con humildad y decir, bueno, Dios mío, te pido por esos pecadores, ¿verdad? Y yo, aunque esté aquí, aunque crea, aunque te ame, yo no tengo, yo también sería malo si tú no me hubieras ayudado. Esa humildad nos dispone a mayores gracias. Hay unos que rezan para que los vean los otros, para que vean que, es que yo rezo, entonces es vanidad, ¿verdad? Hay esas mujeres que les gusta que las vean, que recen, para que digan, es que es muy piadosa, es que es muy buena, es vanidad. Entonces, cuidado, a veces no podemos escondernos cuando estamos rezando y también damos el buen ejemplo, claro está, pero no lo hagamos para que nos vean, no lo hagamos por vanidad, porque nos hace perder méritos. Entonces es la motivación, ¿por qué yo rezo? ¿Por qué yo pido? Eso hace que Dios nos escuche, ¿verdad? Mientras no pedimos algo malo, Dios nos escucha. Entonces comenzamos en este mes de mayo, estamos en los primeros días del mes de mayo, mes de la Virgen María. Este mes de mayo comenzó con la fiesta de San José, el día 1 de mayo. Entonces acordemos de venerar a San José, a la Virgen María, que siempre estaban en oración, que siempre estaban en una oración de humildad, que es la más agradable a Dios, la oración de humildad, ¿verdad? No para que me vean los otros, no para que me admiren, que digan, es que fulanito, fulanita es muy piadoso, qué bien, y ya esa vanidad, ¿verdad? Esa vanidad de hacerse ver. Pero sin embargo Dios nos pide que demos el ejemplo. De todos modos debemos dar el ejemplo, pero no por vanidad, no por complacencia, no para que digan, sino porque es el ejemplo que debemos dar a los demás. Está bien, pero ya, nada más, y no buscar esa vanidad. Y las disposiciones de humildad, las disposiciones de caridad, las disposiciones de devoción, la actitud, porque hoy mucha gente ha tomado la costumbre de rezar sentados, ¿verdad? Yo convengo que las personas enfermas, las personas de edad, que no pueden por la salud, que puedan rezar tal vez sentados, ¿verdad? Pero los jóvenes, los niños, deben rezar de rodillas. Es una disposición para que Dios nos escuche. Es una actitud de humildad, es una actitud de penitencia, es una actitud, un esfuerzo de penitencia que hace que Dios baja los ojos y nos mira y nos escucha. Entonces todo cuenta en la oración y ya está bien. Pedimos a través de la Iglesia, pedimos a través de Jesucristo, de la Virgen María, todos los santos, pero como pedimos es nuestra actitud personal. Eso cuenta también para que la oración sea escuchada. Entonces hoy la sociedad moderna y también la Iglesia conciliar han hecho creer que el hombre, porque es hombre, ya es digno, y hablan la dignidad del hombre, pero la dignidad del hombre no existe sino en Jesucristo. Si yo no estoy dependiendo de Jesucristo, de su ley, de su obediencia, yo no soy digno, pierdo la dignidad. Entonces nos han querido hacer creer en el Concilio Vaticano II que el hombre, por ser hombre nada más, es digno. No es digno solo por ser hombre, sino si el hombre está dependiendo de Dios. En la medida que un hombre depende de Dios es más digno. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué son los santos? Pues son las personas que eran más dependientes de Dios.
y que eran más dignas y que merecían mayor recompensa y que merecían el cielo porque eran más dependientes de Dios, y es lo que los hizo más dignos. Pero en la medida que yo soy independiente de Dios, me vuelvo indigno. Entonces, hoy si una persona es atea, es protestante, vive en el pecado, dice, no, es que él es digno porque es un hombre, nada más. Pero está ofendiendo a Dios, está en oposición a la ley de Dios, y está perdiendo su dignidad, el derecho que tiene él a los bienes de Dios, los está perdiendo, ¿verdad? Nada más porque es hombre, no es suficiente ser hombre. Entonces el engaño del liberalismo, los derechos humanos, que hoy todos hablan de los derechos humanos no existen. Existen los derechos cristianos, y en la medida que estamos sometidos a Dios, tenemos derechos, ¿verdad? Si yo una persona, como en una familia, ¿no? Un hijo que se porta bien, sus papás lo tratan mejor. Y si un hijo que se porta mal, que es desobediente, que es travieso, que hace tonterías, pues no va a tener todo el afecto y el respeto de sus papás, porque se está haciendo indigno. Y así es. Entonces no hay derechos humanos, ¿verdad? Entonces hoy por eso la sociedad, la gente mala tiene los mismos derechos que la gente buena. Y entonces hay gente que no cree en Dios, que es atea y pretende que la traten como una persona digna, como una persona que está bien, pero no está bien. Y esa mentalidad de respetar al prójimo simplemente porque es un ser humano, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces debemos entender eso, porque eso es el nervio del Concilio Vaticano II, el nervio del liberalismo. Es que todos los hombres somos iguales, todos los hombres somos buenos, todos los hombres. No es verdad, hay diferencia. ¿Cómo va a ser igual un delincuente a una persona trabajadora, que es honrada, que se porta bien? No es igual. Y el que se porta bien, pues merece respeto, merece, tiene mérito, entonces tiene más derechos. Y una persona que hace el mal pierde sus derechos delante de Dios, delante de la sociedad, delante de la iglesia, ¿verdad? Entonces queremos tener derechos, pues debemos portarnos bien, y entonces nuestra oración va a valer más, y entonces yo voy a tener el afecto, el amor de la Virgen María, de los santos que van a rezar por mí, porque ven que yo hago esfuerzos, que yo hago penitencia, que yo hago algo. Entonces esos esfuerzos que yo hago hacen que yo tengo más derechos, y yo tengo derecho a un cielo mejor, a una felicidad eterna mejor, porque yo hice algo que Dios quería, que era la voluntad de Dios. Ahí está el secreto de la felicidad, no la felicidad como la entiende el mundo. O sea, yo tengo derecho a tener dinero, a hacer cosas, pero la ley de Dios, pues quién sabe, ¿verdad? Entonces no respetan, y tal vez en esta vida tendrán dinero, tendrán abundancia, tendrán diversiones, tendrán comida, porque hoy la gente piensa solo en comer, ¿verdad? Y eso no está bien, que están personas que solo están pensando en comer cosas ricas y gastan mucho dinero en comida. No es cristiano eso. Yo no digo que no se pueda comer algo rico de vez en cuando, ¿verdad? El domingo, pero ya no vivimos para comer, vivimos para otra cosa. Entonces hay gente que gasta fortunas en restaurantes caros y nomás piensa en comer cosas ricas. No estamos aquí para comer, estamos aquí para hacer méritos, para ir al cielo. Estamos aquí para rezar, estamos aquí para obedecer, estamos aquí para ganar el cielo. Y ya la comida, pues sí, para tener fuerzas para servir a Dios, claro que sí.
pero no forzosamente siempre lo más rico, lo más sabroso, y hacer panza y cada día estar más obesos, ¿verdad? Esa es la mentalidad de hoy. Entonces hay gente que está hinchada de tanto comer. Eso no es cristiano, que me disculpen. Entonces queremos que Dios nos escuche. Sí, Jesucristo puso condiciones. La iglesia nos explica las condiciones para que Dios escuche nuestras oraciones, y también nos puso las finalidades. ¿Por qué rezamos? ¿Solo para ser felices en esta vida? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos felices en la otra vida. Entonces aquí estamos de paso y debemos aceptar eso. Y entonces Dios nos va a escuchar, Dios nos va a proteger, nos va a bendecir, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que los malos católicos, es lo que decía San Agustín, los buenos católicos rezan para que Dios le dé los medios para ir al cielo, y los malos católicos piden, no es que no quieran ir al cielo, pero los malos católicos piden los medios para ser felices en esta vida, que yo tenga salud, que yo tenga dinero, que yo tenga lo necesario. Es lo que piden los malos católicos, los medios para vivir bien en esta vida, mientras que los buenos católicos piden los medios en esta vida para ir al cielo. No es lo mismo. Entonces no estamos aquí para esta vida. Entonces tengamos sentido de cuál es el plan de Dios. ¿Por qué estoy aquí? Pues para comer, para divertirme, para hacer dinero, para pasarla bien, y sobre todo no sufrir, sobre todo no llevar la cruz. Claro, no, la cruz es horrible, eso, no me hablen de eso. Penitencia, qué absurdo. Obediencia, no, qué cosa, qué tontos, ¿verdad? Los obedientes. Autoridad, no, es que yo quiero ser un independiente. Entonces esa gente vive para esta vida y orientan la vida cristiana a esta vida, y orientan a Dios a sus caprichos. Quieren que Dios haga sus caprichos, y ahí está. Entonces se pierden. A veces esa gente se pierde, se condena porque no hicieron sus deberes por querer tener una vida feliz. Entonces no olvidemos, nosotros los buenos católicos piden en esta vida los medios para ir al cielo. E incluso a veces necesitamos comer, necesitamos vivir, necesitamos cierto dinero, pero para ir al cielo. No es lo mismo que decir, Dios mío, ayúdame para ser feliz en esta vida, que no sufra, que no me falte nada. No es la misma cosa. Y los católicos tibios, los católicos liberales piden eso. Y hay de aquel que le quiere obligarlos a hacer un esfuerzo, a hacer un sacrificio, a hacer un acto de obediencia, porque se rebelan, se enojan, se ponen fuera de sí, se vuelven leones, y se vuelven agresivos incluso, ¿verdad? Que no les quiten su comodidad, que no les pidan salir del ordinario. Esos católicos tibios son los que están destruyendo la iglesia. Si no hubiera católicos tibios, no habría crisis en la iglesia. Y San Pío V dijo, lo leí en algún lugar, que este día 5 próximo es su fiesta, ¿no? San Pío V decía, todos los males del mundo vienen de los católicos tibios. Oigan bien, todos los males del mundo vienen de los católicos tibios. Si los católicos dieran el ejemplo, todo el mundo se convertiría. Dios nos ayudaría, todo iría mejor si los católicos dieran el ejemplo. Entonces los malos se convertirían, el demonio se alejaría, la crisis de la iglesia acabaría si los católicos no fueran tibios. Pero hoy, además de tibios, son liberales, entonces están peor. Entonces, cuando el clero es liberal y es tibio, se imaginan la desgracia de la iglesia, del mundo. Entonces, vamos a pedirle en estos días
Este mes de mayo no olvidemos que hay que venerar especialmente a la Virgen María. Pueden no olvidar de poner flores a sus imágenes, aunque sea poquitas, pero algo, ¿verdad? A veces se puede poner incluso una florecita para honrar a la Virgen en el mes de mayo. Si pueden decir un poco más de oración a la Virgen María, un segundo rosario o más, está bien. En este mes de María hay que venerar a la Virgen y nos vamos en unión a la Virgen, como lo hicieron los apóstoles. Después de la ascensión pasaron 10 días, hicieron un retiro espiritual, porque se quedaron en el cenáculo 10 días con la Virgen, rezando y meditando, y se prepararon a recibir al Espíritu Santo. ¿Y quién los preparó? Pues la Virgen María, que estaba en medio de los apóstoles, y los preparó al día de Pentecostés. Así que este Pentecostés que ya viene, que no venga en vano, porque no nos hemos preparado a festejar bien este día. Pero lo que hacemos en este día lo debemos hacer toda la vida, es decir, prepararnos siempre a recibir mejor al Espíritu Santo y a tener una vida cristiana más profunda, menos superficial, porque hoy toda la gente es superficial. Hay poca gente que está bien asentada, que es prudente, que es razonable. Ya no hay gente así, prácticamente ya no hay gente así. Entonces, quieren progresar en la vida cristiana, quieren mejorarse, quieren ir al cielo, un cielo mejor. Pues hay que reflexionar, hay que pensar, hay que rezar, hay que meditar, hay que ser vigilantes. Y bueno, es lo que no le gusta a la gente hoy, ¿verdad? Hoy la gente quiere libertad, quiere diversión. Entonces nosotros no queremos, no buscamos la felicidad en esta vida, buscamos la felicidad en la otra. Y no crean que eso es lo que le gusta a Dios, ¿no? Cristianos que orientan todo a esta vida, que comen bien, que no tienen cruces, que todo es comodidad, que todo es alegría, falsa alegría, alegría farisaica, que esa alegría más que otra cosa pierde las almas. Entonces pidámosle en esta misa, pedimos la gracia de comprender lo que es la mediación en la Iglesia y los medios que Dios pone a nuestra disposición para que la mediación sea posible. Entonces, como dijo este ángel a una santa, le dijo: nosotros podemos todo, pero no actuamos que en la medida que se nos pide. Eso le dijo un ángel a una santa. Quiere decir que si no pedimos, no esperemos nada. No habrá resultados, no habrá, ¿verdad? No habrá, queremos nueces, pues tenemos que quebrarlas primero para sacar la nuez. Si no quebramos la nuez, no habrá nueces. Entonces, si no rezamos, no habrá nueces. No se hagan ilusiones, no hagamos ilusiones, ¿verdad? Y eso, la oración hay que prolongarla durante el día y tener vida de oración, vivir en oración, en presencia de Dios. Entonces, mucho mejor esas personas que viven constantemente en presencia de Dios, en el amor de Dios, en la obediencia a Dios, están rezando todo el tiempo, están en vida de oración. Aun cuando duermen, su sueño es meritorio, porque lo ofrecieron a Dios, porque lo santificaron con la oración antes de acostarse, ¿verdad? Está santificado ese sueño, es meritorio. Yo no estoy haciendo nada, pero es que yo ofrecí todo esto a Dios, tiene mérito. La oración está ahí, está presente en ese momento, porque estoy en presencia de Dios, es una forma de oración también, la presencia de Dios. Bueno, pedimos a la Virgen María que nos ayude a prepararnos para el día de Pentecostés y que comprendamos bien el plan de Jesucristo, ¿verdad? Él ya se va al cielo, pero quiere que nosotros ahora pidamos en su nombre y que por la mediación de la Iglesia recibamos las gracias del Espíritu Santo, ¿sí? Por la mediación de la Virgen María, de los apóstoles, que desde el cielo nos miran y que nos están observando para ver si somos fieles
a esas gracias, ¿verdad? Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.